Amancio López Seijas, muchas gracias y bienvenido al podcast del Liberal. Si me lo permites, voy a empezar con una reflexión filosófica sobre la relación entre ética y éxito. Para muchos, el enriquecimiento está indisolublemente vinculado a la falta de escrúpulos y en ello seguramente ha influido Hollywood con un catálogo de películas que está lleno de emprendedores que no reparan en barras, ¿no? Como el Charles Foster Kane de Ciudadano Kane o el Gordon Gekko de Wall Street o el Jordan Belfort del Lobo de Wall Street. Esta mala imagen que probablemente tenga su raíz en la desconfianza y la envidia que suscitan los ricos y famosos, siempre me ha resultado chocante, porque un tipo sin escrúpulos difícilmente trenza las alianzas que son imprescindibles para llegar a lo más alto o para hacer algo. Por eso me alegró mucho leer la caracterización que hacías tú en una entrevista del buen líder. Decías que debe tener altura de miras y luces largas, pensar en grande y después ser fiable, creíble e íntegro. Y añadías a renglón seguido: a mí sí me gustaría que si alguien me definiera lo hiciera como un hombre íntegro, con eso me es suficiente. No es poca aspiración, ¿eh? Sí. Y vamos, Es que hay que siempre hay que pensar en grande. apuntar a la luna. Exacto. Pues vamos a ver Pero si a lo largo de esta entrevista vamos desgranando los distintos factores, incluido el ético, que te han ayudado a levantar el grupo Otusa, que no lo he mencionado, que es un consorcio que gestiona más de 2.700 hoteles en 130 países, da empleo a 6.000 personas. Esa es una parte del consorcio de hoteles que podríamos llamar asociados a los que prestamos servicios. Y después está la cadena propia, donde tenemos en estos momentos algo más de 280 hoteles que bien son en propiedad o bien en ese arrendamiento ya directamente la cadena de Eurostars, dentro del grupo Otusa, que podríamos decir es el área hotelera de Otusa. Pero Todo empezó, tengo entendido, con la creación. Pero volviendo, permíteme que vuelva al nada, inicio. esto... A mí esa expresión se me ha parecido una enorme falacia y un enorme error. Vamos a ver, bueno, es posible que se dé en algunas economías, podríamos llamar especulativas de corto plazo, que juegas al corto plazo y el que venga detrás. Pero lo demás, si tú sobre todo empiezas desde cero, si tú no tienes dinero, si tú no tienes con frecuencia la formación adecuada, lo único que puedes crecer es que se confíen en ti. Y para confiar en ti, pues la gente se fía de aquellas personas que tienen principios, escrúpulos, etc. ¿Y cuáles son? Bueno, yo lo digo siempre que eso se aprende en casa. Y si no se aprende en casa, después ya es tarde. Y eso es la responsabilidad, que es una virtud, en todo caso, individual. Es el compromiso, que ya no solamente depende de ti, sino depende de tu entorno, de la gente próxima, de tu familia, de tu tal. Y es un sentido de dar por la vida que, como repito, se aprende en casa. Y eso es el ejemplo que puedes dar a los demás, la confianza que tengan y el respeto, que es lo que podríamos decir, cómo puedo entender yo el liderazgo, ¿no? Que es el dar ejemplo. En definitiva, es lo que los padres tienen que hacer con sus hijos y los maestros con sus alumnos, ¿no? Intentar ser un referente y de luego eso pasa. Y cuando hablo de ética, es eso, es la responsabilidad, es el compromiso, es la integridad, es la laboriosidad. Y desde luego lo que no es llamarle ética a la estética, ni a la cosmética, porque la estética es estética y la cosmética es cosmética y no hacerse pasar por ello. O sea, uno estas cosas tiene que creérselas por sí, él no se las cree, nadie le va a creer tampoco. Claro, tú empezaste con la creación de una comercializadora y una central de reserva. Decidiste unirte con un grupo de hoteleros para competir con las cadenas que entonces estaban iniciando su andadura. Y algo así solo funciona si eres fiable, creíble e íntegro, claro. Absolutamente. Bueno, eso era una época en los años 77. Habían pasado 4 años del inicio de la crisis financiera, la crisis de las materias primas, del petróleo. Europa tuvo una larguísima crisis. Recordemos que en España, desde el 73 hasta bien entrada del 86, no empezó de verdad a remontar. Y en ese momento también el sector hotelero estaba en las ciudades en un momento muy delicado. Nosotros pensamos que era un buen momento para poder prestar unos servicios a los hoteles independientes para que pudieran, digamos, competir en mejores condiciones con las cadenas hoteleras. Es verdad que cadenas hoteleras había muy pocas, pero nosotros lo vendíamos como amenaza que iba a venir y acertamos además. Y bueno, yo creo que fue una magnífica experiencia.
donde tienes que prestar unos servicios, convencer todos los días de que los servicios que prestas, y seguramente esta fue una experiencia muy interesante. Esta organización todavía se mantiene, ha seguido creciendo. Prácticamente nuestros competidores que hacían lo mismo con el tema de la llegada de las tecnologías, de la venta online, todo eso prácticamente desaparecieron, y la desaparición de los competidores en Europa, por ejemplo, pues nos permitió pues a nosotros seguir creciendo, seguir prestando cada vez más servicios. Es a través de Keitel. Hoy es un área efectivamente de alrededor de 3.000 hoteles asociados, muy importante. Y a partir del año 90 iniciamos también la cadena hotelera, que posteriormente le pusimos nombre. Primero empezamos y conseguimos algunos hoteles, después le pusimos nombres, que es Eurostars, y en estos momentos pues tenemos algo más de 280 hoteles en 22, 23 países distintos. Lo más significativo para mí, que cuando los que empezamos éramos muy jóvenes, no teníamos formación adecuada, no teníamos dinero y no teníamos experiencia. Pero bueno, con el sentido común y con una filosofía de prueba y error, y la de Machado, de que se hace camino al andar, pues fuimos capaces de construir una fórmula donde tardamos más en aprender cosas, pero seguramente el hecho de ir aprendiendo por nosotros mismos nos dio en base al sentido común, y también lo que aprendes con tu propia experiencia. A veces con los golpes que llevas, pues eso te queda más grabado, que no lo olvidas. Y eso es lo que seguramente después te permite no perder el vértigo, porque es una de las peores cosas que le puede pasar a alguien, que si las cosas le empiezan a ir un poco bien, pierdan el vértigo, y a partir de ahí ya no hay solución, ¿no? Claro, los millennials ahora se quejan de que son la primera generación que va a vivir peor que sus padres, pero has mencionado que vosotros os pusisteis en marcha en el año 77 entre las dos crisis del petróleo, la del 73 y la del 79, con la guerra irano-iraquí. Bueno, yo creo que las experiencias están justamente cuando hay las dificultades, y también las oportunidades, perdón, están cuando hay dificultades. Y también, no solamente cuando hay dificultades, sino cuando también tienes necesidad. O sea, los estados de confort, pues de relajación, pues bueno, son cómodos, pero no te permiten ese espíritu aventurero que a veces nace de la necesidad, de las dificultades, y después te acaba gustando, ¿no? Vivir en ese mundo de cambio, de evolución permanente, de superación, de espíritu de lucha. A mí me gusta mucho explicar el ejemplo, que creo para las empresas tiene que ser del mundo del deporte, donde ese espíritu de competición, de superación, de tener reglas claras, de tener los resultados precisos. Y muchas veces me pregunto, ¿qué hace el mundo del deporte para tener ese altísimo nivel de motivación? Yo creo que las empresas se tienen que inspirar en esto, ¿no? En la feroz competencia, porque yo siempre he sostenido que ¿por qué España es tan buena en fútbol? Pues porque la competencia es feroz. En deporte en general, ese perfil es el que se tiene, y eso es positivo. Esa gente, oye, es verdad que a veces puede haber excesos, pero ese estrés positivo, ese espíritu de superación, ese ver dónde tú puedes llegar, tiene momentos angustiosos, pero es que los buenos son mucho mejores. Cuando llegas a la meta, la satisfacción no es solamente por haber conseguido un resultado que puede ser económico, puede ser tal, sino la satisfacción del haber ido un poco más allá donde yo creía que podía llegar. O sea, que yo lo digo con frecuencia a la gente muy joven: oye, pero tú sabes dónde puedes llegar, igual te llevas una sorpresa si lo pruebas, ¿no? Y eso creo que es el aspecto más positivo, y de luego es el espíritu empresarial. Estoy hablando de la economía productiva, de los empresarios, de los del sentido de pertenencia, permanencia, propósito, legado. No estoy hablando de otro tipo de economías especulativas de corto plazo que tienen otro comportamiento distinto y que tampoco creo que se les tenga que llamar empresarios. Tu mensaje a las nuevas generaciones sería: si las cosas están tan mal, es ahora cuando vas a tener oportunidades. Bueno, es que los que dicen que vivían peor es que no sabían cómo vivíamos nosotros. Yo se lo podía contar a algunos, no porque me lo hayan contado a mí, ni porque lo haya visto, sino por lo que he vivido. Y claro, cuando yo no sé lo que pasará en las siguientes ya, pero en las que al menos yo conocí, pues es que lo podía contar, es que no se lo pueden imaginar, no se lo pueden imaginar. Bueno, pues cuando naces en una aldea y lo que era una aldea en aquella época, pero ahora lo voy a decir de otra forma. Una vez en un debate, pues parecido a este, había unos licenciados en dirección de empresas
curiosamente en Galicia, en La Coruña, y en ese debate pues había una encuesta que les hacían, ¿qué prefiere ser, directivo o empresario? Y primero si querían trabajar en público o lo privado. En lo privado, ¿por qué? Porque pagan más, vale. El segundo, directivo o empresario. Y la mayoría dijeron directivos cuando le preguntaron por qué preferían ser directivos, porque ser empresario ahora es muy complicado. Entonces, yo pedí palabra, que ya había acabado mi turno, para poder intervenir. Y digo, mira, yo también soy gallego. Los abuelos y algunos de nuestros familiares, siendo analfabetos, cruzaron, se fueron a América, que no sabían sin temor ninguno, a uno les fue mejor. Y ahora los hijos que han podido estudiar en la universidad, que se ha hecho a lo mejor un par de máster, resulta que lo ven todo complicadísimo. Hombre, es un poquito de actitud en la vida y sobre todo ver el reto empresarial, como muchas otras cosas, como todo el profesional, como un reto permanente. Ahora, si lo que buscas es, bueno, también todo el mundo no es igual, pero si lo que buscas es un estado cómodo, pues es un problema. Pero yo no creo que hasta ahora no han vivido. Vamos a ver, lo que nosotros... los que viajamos nosotros y viajan ahora, no estoy de acuerdo. Es verdad que hay algunos problemas incomprensibles, como es el de la vivienda, por ejemplo, incomprensibles. ¿Cómo ha llegado esto? Porque si tú ves que la población está incrementándose a un gran ritmo, lógicamente se necesitan viviendas. Y a mí que no me digan que es tan difícil establecer normas para que se puedan hacer viviendas. Y es verdad que tienen problemas, pero todas las tuvimos, si echar la vista atrás, hombre, estaremos de acuerdo que nunca se ha vivido mejor. Nunca... y me atrevo a decir, en ningún sitio y nunca en la historia, quiero decir, como lo que estamos ahora. Ahora, eso no quiere decir que nos tengamos que dar por satisfechos, pero yo ese tópico no lo comparto porque se dice con frecuencia gente que no sabe cómo vivían antes. Claro. No olvidemos, o sea, la diáspora que hubo, o sea, solo un ejemplo, a principios, para entender lo que fue, a principios del siglo XX, cuando en una ciudad gallega que más población había de La Coruña, habría unos 50 o 60.000 habitantes. En Buenos Aires había 150.000 gallegos. Con eso fue la diáspora del campo, la gente que se fue pues sin tener ningún referente. O sea, Buenos Aires era la primera ciudad gallega. Claro, Buenos Aires fue durante muchos años, pero muchos. Incluso no me atrevo a decir hasta qué año, pero no tan lejano, la ciudad donde había más gallegos del mundo, pero eso pasó en otras partes, pasó en Irlanda también y pasó en tal. Ese es el auténtico. Y si tiramos hacia atrás, la verdad es que no tenemos más que una historia de desgracias, ¿no? Yo creo que ahora lo que hay es que tenemos un sistema privilegiado, como en ningún otro sitio del mundo, y eso hay que, un estado del bienestar, una sociedad del bienestar, que a mí me gusta más utilizar esta expresión, que hay que hacerlo sostenible y hay que aligerarlo y tiene que servir para lo que tiene que servir, porque es uno de los grandes avances de la humanidad, posiblemente el mayor de la historia. Nosotros tenemos en Europa más del 50% del gasto social de todo el mundo, ¿no? Siendo una población de un 5 o 6%, ¿no? Y yo creo que eso hay que hacerlo sostenible y hay que ver cómo se paga y quién lo paga, ¿no? Yo creo que Vamos, ya que estamos con los orígenes, ¿cómo se te ocurrió meterte en el negocio hotelero? O sea, ¿cuál fue? ¿Tuviste una inspiración de repente? Bueno, yo había trabajado desde los 17 años en hoteles antes de hacer la mili. Cuando hice la mili era un poco lo que conocía y a través de contactos con algunos hoteleros pues iniciamos este proyecto. Quiero decir, bueno, la vida te sale de encuentro y tú en todo caso tienes que estar atento por si hay una oportunidad, pero bueno, siempre hay una parte de casualidad. ¿Pero cómo se te ocurrió? ¿Viste que había lo que llaman el dolor del cliente? ¿Qué necesidad no satisfecha detectaste? Que los hoteles tenían ocupaciones muy bajas, que sus clientes eran muy diversificados, que había que ir a buscarlos a Alemania en grupos turísticos organizados, a Francia, Holanda, Italia, que era complejo y que había ahí una oportunidad que ellos mismos te estaban diciendo también. Y eso es lo que pusimos en marcha. ¿Y por qué no lo hacían los hoteleros? ¿Porque era muy caro? No, ya se han hecho otras... no, se hacían cuando yo fui a Francia en el año 81 a una feria. Pensaba que casi que lo habíamos inventado nosotros esta fórmula. Y allí me encontré, lo recuerdo perfectamente, lo que ellos llaman chaîne volontaire, que había 33. O sea, con lo cual me quedé hasta un poco... Cadenas voluntarias. Sí, estas asociaciones, pero que seguramente ¿qué hicimos nosotros distinto? Pues nosotros creo que primero las profesionalizamos, éramos gente que nos dedicábamos 100%,
muy jóvenes, pero con implicación absoluta. Segundo, a diferencia de las que vimos en Francia, no eran conceptos territoriales, que la Normandía, los de París, los de tal, sino que era más general y ya pensando en la internacionalización. Y tercero, aunque entonces la tecnología era muy simple, eran unos teles de aquellos que algunos venían todavía de la época de la Segunda Guerra Mundial, pero ya utilizábamos esos modelos y bueno, quizás en la edad, el ser muy jóvenes, el tener la posibilidad de ir aprendiendo por ti mismo y por el entorno donde estás, pues seguramente nos da. Y seguramente, pues algo muy importante que es la perseverancia, ¿no? Eso al final, en fin, puedes tener buenas ideas, pero la cuestión es como el mundo del deporte, es luchar y luchar y luchar hasta que acaba el partido y supongo que esto, y en la vida también, pues también la suerte, ¿no? Porque podía haber salido mal, podían haber sido otras circunstancias, supongo que todo... Sí, la suerte es determinante. Marinovich, un experto en política de desarrollo, comentaba el otro día en una entrevista que el 60% de la renta de las personas se explica por el lugar de nacimiento. O sea, donde te suelte la cigüeña, determina por completo el 60% de tus ingresos. O sea, es una barbaridad. Bueno, pues supongo que sí, que es un factor que influye, pero también te lo tienes que ir buscando tú. Claro. En mi caso, por ejemplo, pues yo nací en una aldea en Galicia y no tenía ninguna oportunidad. Bueno, no olvidemos que por eso cuando se dice que ahora la gente vive peor, digo lo de Galicia como podía decir cualquier lugar de España y cualquier lugar de Europa prácticamente, donde durante siglos la gente no tuvo nunca ninguna oportunidad. La única oportunidad a lo mejor que había quedarte en el ejército o algo así, ¿no? Pero con una formación que había también con poder crecer muy poco. O irte a un seminario, pero es que no había ninguna oportunidad. Y de pronto la primera gran oportunidad... Bueno, hubo una anterior que fue las colonizaciones en la época de la Reconquista y después la primera fue América, después fue Europa de la inmigración y después fue pues, la Barcelona, Madrid, Bilbao, etcétera. Y esto es la historia real, quiero decir, uno yo creo que tiene que tener claro de dónde venimos para entender lo que somos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que esa visión es importante y por eso también creo que en la formación es muy importante que se ha perdido bastante, aparte de la excelencia, en las humanidades, porque es lo que te permite la historia, la filosofía, incluso la literatura, lo que te permite entender esto, tener un sentido cronológico del tiempo que no siempre es muy claro. O sea, a veces hay como un fatalismo de que las cosas... Bueno, cuando van muy mal, uno siempre tiene la experiencia de la convicción de que en algún momento irán bien, pero cuando van bien, pues piensan que esa crisis no viene nunca y siempre vuelve, siempre llega, inevitablemente, ¿no? Y siempre sorprende, ¿no? Has hablado bastante de deportes. Los académicos suelen decir que los eventos como los mundiales de fútbol, los Juegos Olímpicos, en realidad no son rentables para el país que los organiza, pero hay determinados grupos para los que sí les vienen bien y en el caso vuestro sí que supuso una diferencia, ¿no? y un impulso. Sí, vamos a ver. Yo creo que los eventos, bueno, depende de lo que consideremos los eventos, no tienen una amortización a corto plazo. No puedes considerarlo como un gasto, lo tienes que considerar, si son eventos importantes, como una inversión. Es como aquellos que dicen que la autovía no es rentable y el tren de alta velocidad tampoco es rentable. Y algunos aeropuertos tampoco lo son. Yo creo que hay aspectos, y voy a poner un caso, cuando el año pasado fue la Copa América en Barcelona, a mí me preguntan, oye, ¿y esto os va a traer tal? Digo, hombre, supongo que algo así, pero es que yo no me he planteado que con la Copa América nosotros, lo que es importante es que la Copa América va a poner otra vez Barcelona en el mundo, en unos segmentos de un tipo de cliente de alto poder adquisitivo, y esa es una enorme inversión para el futuro, y con frecuencia lo son también de reputación. Sin duda ninguna, no se puede entender como algo de corto plazo, pero yo creo que en la imagen de un país, en un prestigio, los eventos bien organizados, y bueno, no todos, pero yo creo que sí que tiene mucho sentido. Un país tiene también que hacer marketing, tiene que posicionarse, tiene que tener un prestigio, y lo tiene en todos los ámbitos, y ahí influye la política, la economía, las empresas, todo, ¿no? Sí, Barcelona fue decisivo para vender la imagen, los Juegos del 92. Absolutamente. Pero en Sevilla la Expo no les fue tan bien. Por eso decían Barcelona 92, Sevilla 0. Hacían ese chiste en Sevilla. Bueno,
Lisboa lo hizo muy bien con la exposición del 98, donde se convirtió en el parque de Rasoes y todos aquellos pabellones eran pensados ya para continuar y allí han creado un centro empresarial importantísimo, incluso residencial muy importante, es casi como una nueva Lisboa. Bueno, yo creo que hay que hacer las cosas pensando siempre en largo plazo, que es lo que digo yo de las luces largas y de pensar en el futuro de lo que va a quedar, ¿no? Te he leído en alguna entrevista que para que Otusa se mantenga en lo más alto debe ir siempre un poco por delante de los cambios que se están produciendo. ¿Y cuáles son los cambios que estás detectando en el sector turístico que se está moviendo, claro? Bueno, los cambios, primero es que hay un efecto que ha ido muy significativo después de la pandemia, de un cierto hedonismo que ha hecho el vivir más al día. Y bueno, supongo que después de todas las pandemias pasa eso. La gente cuando estaba ahí encerrada con todo tal y estaba pensando el dinero que tenía en el banco y lo que había ahorrado y se pensaba para qué, ¿no? Eso es una y eso conlleva seguramente que el nivel de exigencia de los clientes cada vez será mayor y hay que ir a productos cada vez de mayor calidad. Yo creo que este es el más significativo y también aquellos productos que están más relacionados con el vacacional, o bien sea en zonas de sol y playa, o sea en naturaleza, o sea en ciudades. Pero yo creo que los grandes cambios, los fundamentales son las personas siempre. Entonces se están produciendo en la necesidad de encontrar personas que quieran hacer una carrera, que quieran crecer profesionalmente, quieran utilizar el trabajo y el esfuerzo para poder subir a un ascensor social. Y probablemente este es el gran reto que tenemos en las personas, pensar en aquella empresa que quieran una carrera ascendente, sabiendo que le van a tener que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero personas que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a algo que les gusta no va a ser ningún sacrificio, puede ser un motivo de satisfacción. Yo creo que los grandes temas hoy van por el cambio y esas personas habrá que encontrarlas porque hay sociedades a lo mejor donde la cultura es más el dolce far niente y pero seguro que hay mucha gente aquí o en otros sitios. Y cuando digo aquí, y tenemos alguna experiencia interesante, puede ser en provincias o incluso en pueblos. Nosotros tenemos una experiencia en Galicia, en Chantada, que curiosamente es mi pueblo, donde tenemos a 270 jóvenes que entraron casi todos, mayoría de becarios, o ahora ya no todos, pero o bien universitarios, o ahora estamos haciendo formación profesional, y ahora se han convertido en 12 años, pues en muchos de ellos en directivos ya, y tienen un sentido de pertenencia, pues seguramente más que el que podamos encontrar en cualquiera de las grandes ciudades. Pero si no es aquí, pues puede ser en Latinoamérica, por ejemplo, donde hay gente, esos nietos de aquellos que tuvieron que irse de su aldea, pues hoy a lo mejor están en países donde, por un lado, a través de los populismos o de las autocracias, pues tienen problemas, o simplemente por la violencia en la calle, el crimen organizado, que es un tema brutal y que yo creo que va a generar una enorme diáspora. Yo creo que es casi de justicia que aquellos nietos de esos que se fueron puedan volver a este país, puedan volver a trabajar y seguramente van a valorar lo que es estar en un país de estas. Yo creo que la clave siempre ha sido encontrar las personas adecuadas y las personas que les gusta lo que hacen, ¿no? Yo creo que es lo fundamental. Después viene la tecnología, que hay que tenerla mejor, pero eso son las personas las que traen la tecnología no trae personas. Entonces, eso es una consecuencia de las personas, pero claro, significa gente también sabiendo que el mundo cambia. Y bueno, yo explico a veces 3 fases de una empresa. La primera es ser eficiente. Todo lo que hagas, hazlo bien, hazlo mejor que tus competidores. Claro, una empresa puede ser las ventas. Bueno, tienes que ser mejor y para eso necesitas tecnología, por supuesto, para conocer el mercado, para preverlo. Pero después tienes una de los costes. Tienes que servirte la tecnología para ajustar los costes, para ser más eficiente en ese sentido. Pero los clientes los tienes que fidelizar. Y para eso tienes que darles un producto de calidad. Y eso significa también tener una tecnología para eso. Pero para eso tienes que tener personas que coincidan con esa filosofía y que, si me apuras, formándose en tu empresa, se sientan parte de la empresa, bueno, pues como la cantera de un equipo deportivo, o sea, que llevan la camiseta y se la sienten como propia, y ese es un plus muy difícil de vencer, ¿no?
Y yo creo que va por ahí todo el esfuerzo, los demás son consecuencias. Ha cambiado mucho la tecnología, porque yo lo que detecto ahora cuando voy a un hotel es que hay menos personal en los hoteles. Se ha reducido mucho gracias a la tecnología la mano de obra, porque en la industria está claro, en la agricultura está claro que la automatización... Sí, lo que pasa es que en los hoteles hay un límite del cual es muy difícil bajar, porque tú tienes que tener turnos. Y si tienes que tener turnos, tú en la recepción tienes que tener un mínimo, en pisos, tienes que limpiar las habitaciones y hay una parte que puedes sustituir o no. Pero no solo la debemos ver la tecnología desde el punto de vista de la explotación, sino lo que decía antes, de las ventas, de la fidelización de clientes. Yo creo en este sentido ahí lo hace un trabajo mucho más eficiente y, bueno, yo hay una máxima que digo siempre en la historia: conforme cualquier tecnología nueva que aparezca, siempre significa que menos personas hacen el mismo trabajo que hacían antes, con menos personal, porque lógicamente las herramientas van mejorando. Pero también es cierto que ciertas actividades el factor humano es absolutamente insustituible. Si tú quieres tú puedes tener automatizado todo lo que quieras, pero si tú quieres dar un nivel de servicio apreciado por un cliente que esté dispuesto a pagar un precio, necesita ese trato personal y un trato adecuado, que es el que le hace que al final se va encantado, porque la persona que había encantadora ahí es muy difícil de sustituir. Por lo tanto, hay que buscar un poquito el equilibrio, pero la herramienta tiene que ser una ayuda para las personas, no debe ser, bueno, puede ser en algunas actividades, pero esta no lo veo como una sustitución nunca. Un fenómeno que parece chocante es el de la turismofobia. En un montón de ciudades estamos viendo manifestaciones por el exceso de visitantes. Esto es consecuencia de que los precios de los vuelos se han abaratado y es mucho más fácil. Bueno, muchas veces te cuesta menos el billete de avión que el taxi al aeropuerto. Yo una maldad sería, me gustaría saber algunos de los que se manifiestan si también hacen turismo o no. Seguro. Pero una vez dicho eso, yo entiendo que una ciudad, un país, puede tener un número determinado de visitantes. Quiero decir que yo no sé cuál es, pero no será infinito. Y entonces ahí viene el tema, claro. Hay dos factores. Uno es, bueno, el primer factor es que hay vuelos low cost que existen porque hay demanda también y hay mucho tráfico. Y el otro, que a mí me parece que ha sido una barbaridad y que es una de las causas, no la única, de que en estos momentos tengamos el problema de vivienda. No digo la única, pero una de las causas es haber convertido viviendas en uso turístico, en un negocio, algo que no tiene, que es absolutamente descabellado. Y hace 15 años ya hablábamos de este tema. Yo, en fin, estuve en alguna organización turística y presidí alguna en algún momento y es lo que tenía, era lo de cada día, este tema, lo que iba a venir, ¿no? Yo creo que eso ha sido un error, primero porque podríamos decir como hoteleros que es una competencia desleal, que lo es, porque uno cumple 400 normas y el otro ninguno, pero yo creo que ese es el menor de los perjuicios, el perjuicio de la convivencia, de con piso donde vive, y el más grave todavía es el que desaparece la vivienda del mercado y la gente tiene enormes problemas para encontrar vivienda. Entonces yo creo que la turismofobia viene por ese tipo de turismo. Yo creo que el cliente que viene a un hotel de 5 estrellas o un tal, que además compra en las tiendas, en la joyería, en tal, yo creo que el residente para ese tipo de cliente, porque además es consciente de que genera enorme riqueza que se vive de eso. El otro, el del botellón, todo eso, pues yo creo que es otra cosa. Por eso, y la pregunta es, para un país como España o para ciudades como las que tenemos aquí, ¿podemos elegir o no? Porque si no podemos elegir, pues habrá que ver lo que viene. Pero yo creo que podemos elegir. Tenemos seguridad, tenemos infraestructuras francamente buenas, aeropuertos magníficos, tal. Tenemos un estilo de vida, que es historia, que es cultura, que es gastronomía, que es también clima, que es una forma de relacionarse. Y si podemos elegir, pues habrá que ir al segmento más alto para intentar tener los clientes de mayor poder adquisitivo, pero que no puede ser es que una vivienda es una vivienda o tiene un uso turístico. Yo comprendo que claro, todos aquellos que le han sacado un dinerillo a eso, pues pueda ser esto un planteamiento, un trauma y estén en contra. Yo si estuviera en un lugar de ellos, pues seguramente también lo estaría. Pero yo creo que es una gran amenaza porque las ciudades pueden absolutamente desprestigiarse y el tema tampoco, la solución tampoco es penalizar y decir, no, vamos a ponerle un impuesto al que llamaremos tasa para que sea más suave y vamos a empezar a penalizarlo porque claro, todo aquello que te funciona bien
no debes penalizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco mi opinión, pero creo que España tiene una gran oportunidad de situarse en el segmento alto para un cliente de calidad y a lo mejor pues no vamos a tener más turistas, posiblemente no, ojalá, pero sí de un poder elegir de un mayor nivel. Pensemos que el cliente americano todavía irá creciendo mucho y el asiático también, con lo cual esto se supone que un cliente intercontinental cuando viene tiene un mayor poder adquisitivo y tendremos oportunidades, pero en todo caso creo que hay una gran oportunidad para el sector y hay que gestionarlo bien, hay que ver también las consecuencias que tiene para la gente que vive, que la mayoría son positivas porque genera enorme riqueza. Pregunta en una ciudad cualquiera de los negocios que hay por ahí, ¿quién no vive en gran parte del turismo? ¿No? Esa es la primera, pero también es verdad que la realidad hay que conocerla y hay que irla gestionando, claro. Aquí se mete mucho la gente con el turismo de sol y playa, pero sin ese turismo el milagro económico español no se habría producido. Yo creo que el turismo de sol y playa tuvo un momento hace unos años que se redujo un poco y yo creo que está creciendo más. Está creciendo más, incluso que antes, por esa parte de hedonismo, del valorar El momento presente. el momento presente. Y está creciendo más precisamente la gran oportunidad del país en los segmentos más altos. Y ahora yo creo que transformar esos destinos es más fácil, siempre y cuando también haya una actuación pública, porque hoy el producto de calidad se vende muy bien, porque al final también no nos olvidemos, aquí este es un refugio hoy, no me atrevo a decir en el mundo, pero casi, desde España, Portugal, en cierto modo Francia, Italia, Grecia, etcétera, no deja de ser este refugio de buen clima, buen tiempo tal, y donde estamos alejados de los grandes conflictos, ¿no? Y además, claro, esos conflictos permanentes yo creo cada vez nos hacen aquello que se decía de tener turismo prestado. Seguramente este turismo prestado se va extendiendo. Pero bueno, el hedonismo evidentemente nos ha llevado en ese renacer y creo que es una gran oportunidad para esos destinos, algunos de ellos maduros o incluso saturados, pues poder reconvertirlos en elevar el nivel y a lo mejor tener menos turistas y tener un alto poder adquisitivo, ¿no? Has hablado a lo largo de esta conversación que hemos mantenido de dos temas que están muy, muy en el centro del debate político, que son la vivienda y la inmigración. Esto, ¿qué te parece el brote? Del mismo modo que hay una ola antiturismo, también hay un movimiento anti-inmigración no solo en España, sino en toda Europa. Esto, ¿a qué lo atribuyes y qué opinas de ello? Bueno, este es un tema complejo y delicado que hay que tratar con mucha delicadeza. Primero, yo no puedo estar en contra de la emigración porque de alguna forma yo he sido un emigrante. Es verdad que un emigrante en España, con el mismo idioma, con tal, y con lo cual pues no tuve dificultades. Si hubiera venido a otro país, pues seguramente. Por lo tanto, entiendo lo que es eso. Y además antes citaba a esa población gallega que fue la diáspora, gallega, española, irlandesa, etcétera, con lo cual no se puede estar en contra de la migración. Ahora, una vez dicho eso, parece razonable también que un país tenga derecho a decidir quién viene y cómo viene, quiere decir, las reglas de juego. Y después también parece razonable que quien necesitan emigrantes para trabajar son las empresas, con lo cual parecería razonable que sean las empresas las que puedan contratar en origen, incluso formándoles, porque yo creo que, oiga, mira, le hago yo un cursillo de jardinería, le hago una formación profesional de jardinería y después lo contrato de jardinero. Parece razonable que sean las empresas, porque de nada me sirve que viene gente que la empresa no lo va a utilizar. Y después hay algunos temas, pues bueno, y si me apuran, pues parece razonable que alguna población que son nuestros primos, esos de aquellos que se fueron, pues hombre, que son la misma cultura, que tienen los mismos principios, que tengan tal, pues se estimule especialmente y se vaya a buscar especialmente. Yo me parece que todo eso es razonable. No estoy para nada en, además la inmigración es necesaria, es una riqueza para todos los países, crecen cuando tienen inmigración y entran en una profunda crisis cuando
cuando tienen emigración. De hecho, algunas zonas en España, la enorme pobreza heredada durante mucho tiempo era porque la gente joven se les iba. Por lo tanto, la emigración es una riqueza para el país, pero hay que ordenarla y hay que ver lo que tiene que ver y lo que no. Y por eso, pero yo creo que estos temas hay que tratarlos con la realidad en profundidad y no hacer dogmatismos ni demonización de este tipo, ni en un sentido ni otro, quiero decir. Claro, ni tampoco santificación, ¿no? No, evidentemente es que no. Uno lo que tiene es que ver la realidad y ver lo que conviene en cada caso y gestionarlo, pero sobre todo sin mantras y sin fanatismo, sin polarización, porque hoy es que cualquier cosa solo se está a favor o en contra. Quiero decir, es que no se puede ni hablar. O sea, a mí me parece un disparate donde vamos evolucionando en este sentido. Entonces, yo creo que es un tema muy importante para España, muy delicado y que se tiene que gestionar bien desde el realismo y no desde autos de fe ni tal. Claro. El otro tema, has comentado que te parece increíble que el tema de la vivienda no se haya resuelto. Has arrojado una pequeña pista, el tema de los alquileres vacacionales. Todos los estudios indican que no es el principal Bueno, problema. es una parte significativa. Posiblemente no es no es el principal, porque si estás aumentando a cientos de miles de personas cada año, pues tendrá que haber vivienda, ¿no? No es suficiente con eso. Pero es un tema muy importante. A mí tengo clarísimo que la única forma de que la vivienda haya disponible y baje los precios es que se construya mucha vivienda, es que no hay ninguna otra solución. Y me sorprende cómo esos temas se han podido ir aplazando. No voy a entrar más a fondo porque aunque tenga mis propias convicciones, no soy un experto y yo creo que para ponerme a hablar de un tema donde no soy un experto, pues mejor que lo hagan otros, pero desde luego yo creo que no debería ser tan difícil poner en marcha vivienda. Es el gran drama, porque además la vivienda en propiedad, porque es que más allá de las pensiones, que ya veremos lo que pasa, la mejor pensión en tu vejez es que tengas una vivienda en propiedad, porque tú ya tienes cubierto una gran parte, o sea, ya mantienes una independencia. Solo necesitas gastos para manutención, que con una pensión, aunque no sea muy grande, vas a ir tirando obviamente, pero ese es el primer concepto que hemos de tener. Y eso de que los jóvenes no puedan, algunos tampoco quieren, pero que no puedan comprar una vivienda y no la puedan financiar, pues es un enorme problema, es un reto que además no nos podemos ir a más tiempo, ¿no? A mí me preocupa, no me afecta directamente, pero me preocupa tremendamente cómo se ha llegado a esta situación. Has hablado de las pensiones, dando a entender que tampoco están garantizadas, como dice el gobierno. Bueno, yo garantizado para el futuro nadie lo tiene garantizado, que el futuro no está predeterminado. Nosotros podemos intentar ser arquitectos de nuestro propio futuro, pero solamente intentarlo. Pero bueno, uno tiene que hacer números y ver la gente que se jubila, la gente, por eso también la inmigración es muy importante, eso es verdad, entre otras cosas por pagar las pensiones. Pero bueno, pero hay que hacer números, pero esto no es un chicle que se estira, quiero decir, al final, y claro, las nuevas pensiones de los que son más altas, en definitiva, esto yo creo que el ministro y el Banco de España y de turno lo tiene muy claro el ministro de Economía, y bueno, pero yo creo que hay que abordarlo también como un tema de Estado, como creo que tendría que ser la vivienda también, son temas de Estado, quiero decir, esto es un tema que no puede ser Claro. ni de una comunidad autónoma, ni de un ayuntamiento. Ni de un partido. Ni de un partido, ni de otro, son temas de Estado. En esto el mundo, o sea, lo que no puede ser es que donde yo estoy convencido que los partidos están de acuerdo en temas, porque están de acuerdo, porque son de sentido común, después tengan que buscar como confrontación el ponerse en desacuerdo, ¿no? Casi artificialmente, ¿no? Porque no conviene estar de acuerdo. Y esto es un tema que hay que abordar porque además seguimos creciendo la población a un ritmo que tiene que dar respuestas. Y hay que después, bueno, porque esto conlleva otro problema que entiendo yo, que es la necesidad de la simplificación administrativa. Este es otro problema endémico que es absolutamente tabú, pero no puede ser bueno, pues lo que ha ido pasando, sobre todo después de la pandemia, y en fin, es un tema delicado donde no quiero ir más allá, pero eso hay que resolverlo y hay todo el proceso de digitalización, cómo sirven las empresas para reducir sus estructuras, ser más eficientes, en la administración tiene que servir también. Claro, pero la administración está creciendo en personas. Bueno, es que la administración no debería tener tampoco más derechos que el administrado, en todo caso los mismos.
Claro que no es tal, es que alguien no te conteste en meses o en años y después te diga que tiene usted 10 días, ¿no?, para tal. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes temas que hay que abordar también en este país por el bien del desarrollo y de la evolución del país. En todo caso, yo creo que somos un país que yo soy muy optimista, lo soy por naturaleza, si no tampoco sería empresario. Yo creo que España sí tiene un espíritu deportivo. El español tiene un espíritu deportivo. No creo que sea genético, pero seguramente con las dificultades que ha habido en la historia y como es lo mismo que sucede en el mundo del deporte, pues tiene que suceder en el mundo de la empresa. Y yo creo que tenemos que ir a abordar los grandes retos como afortunadamente ahora se celebra, no estamos en años enteros, pero con motivo de la Constitución, ¿no?, de lo que significó ese enorme acuerdo, ese enorme marco de consensos desde el partido de la derecha, de heredados del franquismo, a líderes comunistas, cómo fueron capaces de poner el proyecto de todos por encima de cualquier otra cosa y renunciando cada uno a lo que seguramente le llevarían los demonios, no tener que renunciar, pero esa generosidad de decir, oye, lo fundamental es esto, pues yo supongo que los grandes temas hay que abordarlos así. Claro, la última parte de la entrevista quería reservarla para el Foro La Toja, pero antes quería que me comentaras las medidas laborales de este gobierno, la reducción de la semana laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, esto incluso la reforma laboral. En ese terreno, ¿qué te parece a ti este gobierno? Bueno, yo no voy a valorar el gobierno, entre otras cosas porque soy empresario, pero sí voy a valorar algunas medidas. Primero, el problema que tiene España y que tiene Europa con respecto a Estados Unidos y a China es la pérdida de competitividad. Claro, la competitividad, una parte, no la única, ni mucho menos, es cuánto trabajo, cuántas horas trabajo y cómo trabajo también. O sea, entonces, una es el trabajo, otra, lógicamente, la tecnología, otra es la innovación, otra es la burocracia, que te puedes encargar, a la que antes refería, otra es la fiscal también. Entonces, la pregunta es, ¿las medidas que tomamos van a mejorar la competitividad, que es el gran problema de Europa? Bueno, otro es evidentemente la unidad de mercado. No es lo mismo uno que monta una empresa en Estados Unidos, tiene un mercado tal, a uno que monta según la actividad que sea en Europa, y cada uno, y bueno, pues ya sabemos qué pasa cuando un banco quiere ir a otro, vamos, que aquí no vienes, ¿no? O sea, esa es otra. Pero el tema es cómo podemos mejorar esa productividad, qué es lo que nos tiene que permitir, pues el crecimiento de las pensiones, de la masa tal, incluso la mejora del estado del bienestar, pero lógicamente por la mejora de productividad, si no hay mejora de productividad. Por eso esos temas, pero la segunda parte es que entre los agentes sociales y empresariales, en España desde hace mucho tiempo hay muy buenos ententes, por lo tanto es un tema que tiene en cada sector. No es lo mismo una empresa industrial que es igual los horarios que hagan o como los hagan, de una empresa de servicios que tiene turnos, que dice, no, si es que tengo 3 turnos, son 8 horas cada tal, usted me quita una y ahora ¿quién pongo en la otra, no? Entonces, ¿quién le sustituyó? Pero eso es un tema que yo entiendo que entre los agentes sociales tienen que ponerse de acuerdo. No debería intervenir ahí o solamente como mediador, pero claro, y como yo digo, facilitador, ¿no? yo creo que los gobiernos cuando hay un problema serio deben intervenir. Sí, como con la pandemia, ¿no? Claro, pero solucionar aquellos problemas que no existen tampoco tiene mucho sentido. Con eso no quiero valorar ninguna de las normas, pero sí dar un poco en general que creo que tienen capacidad los agentes sociales y los empresarios de irse poniendo de acuerdo en cada sector. Hay muchos sectores donde ya trabajan menos horas. Ahora, ¿qué me preocupa? Pues otro tema tabú, que es el crecimiento del asentismo. Bueno, pues seguramente porque hay mucha gente que no pone su felicidad en trabajar ni tal. Yo creo que forma parte de una cultura y después de una especial protección para eso. Yo creo que este es otro de los temas que nos preocupan. En todo caso, vuelvo a repetir, soy francamente optimista y algunas tendencias también van y vuelven, ¿no? Una de las aportaciones a la sociedad civil ha sido la creación del Foro La Toja, que es un evento anual que promueve la reflexión sobre los grandes retos contemporáneos. Primero, ¿cómo se os ocurrió ponerlo en marcha? Y segundo,
hacia dónde va el mundo geopolíticamente, porque está todo muy, muy agitado. Bueno, yo no soy un analista experto y por lo tanto no me atrevo a decir hacia dónde vamos, aunque vamos viendo tendencias que se dan, que algunas serán coyunturales y otras pues seguramente tendrán más trasfondo, pero yo ahí no voy a entrar. Bueno, explicar cómo se puso en marcha, yo creo que lo pusimos hace ya 18 años, pusimos en marcha unas tertulias, a veces acompañadas de cena, que creamos con Josep Piqué, con Antón Costas, en Barcelona y en Madrid. Primero era con la crisis financiera, la caída de Lehman Brothers, y después se fue extendiendo a otros temas. Aparecieron los problemas del procés en Cataluña, y después vimos rápidamente que aparecían los populismos, que son populismos, pero que yo creo que son mayoritariamente totalitarismos, ¿no? Incluso me atrevo a decir a veces que el populismo es un eufemismo del totalitarismo, ¿no? De los autócratas que lo único que quieren es el poder por encima de todo. Y ahí es donde planteamos en un momento determinado aquellas tertulias que teníamos que llamamos transversales, porque había gente de todo tipo de pensamiento y de tal, donde discrepando en el fondo, en la forma, jamás hubo una palabra más alta que otra, pues pensamos que eso deberíamos defender aquello que consideramos que eran los valores de Europa, los valores occidentales, los valores que fueron desde Europa, especialmente desde Portugal y España, que fueron hacia América del Sur, hacia América del Norte, y bueno, que son valores que unen más que las zonas geográficas, y porque, entre otras cosas, los americanos, como los latinoamericanos, los sudamericanos, son nuestros primos, los hijos de aquellos que se fueron en su día de Europa, ¿no? Y pensábamos que esos valores merecía la pena defenderlos. Entre ellos estaba la democracia liberal representativa, estaba la economía social de mercado, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, la igualdad de oportunidades, bueno, todo eso que hemos ido. Y con Josep Piqué, como mayor inspirador, lo pusimos en marcha. Nos pareció que el Gran Hotel de la Toja era un lugar por su situación geográfica y también por su simbología y sus 116 años de historia, quiere decir que vio casi empezar aquella emigración que salía por Atlántico, era un lugar adecuado y la verdad es que tuvimos un gran éxito. Bueno, pues fundamentalmente el primer año sin duda por el enorme prestigio de Josep Piqué, también de Antón Costas y la gente que nos acompañó, y después hemos tenido la fortuna de ser capaces de mantener un poco ese espíritu, que es un lugar de debate sosegado, un sitio donde la gente va a ponerse de acuerdo, que es lo fundamental, ¿no? Y uno de los, lo has mencionado, de los objetivos expresos del foro es la defensa de los valores democráticos y el vínculo atlántico. Y no puedo resistirme, no sé si vas a querer o no contestar, ¿no está poniendo ambos en riesgo Donald Trump? Bueno, no solo, hay otros que ya lo iniciaron antes. Yo creo que tenemos enormes incertidumbres. Evidentemente vamos a ver cómo continúa eso, pero evidentemente nunca en esto ha habido tanta incertidumbre. O sea, conforme incluso pusimos en marcha el foro, empezamos con el Brexit, la pandemia, después la guerra de Ucrania, tal. Y bueno, es que cada año es como una vuelta de tuerca. De hecho, decimos, ostras, qué razón teníamos cuando nosotros pensábamos que había una... Bueno, yo me acuerdo el primer año con el Brexit, es como si el mundo se hundiera, como mira tú, y al final era casi... Pero lo que se consiguió y fue del primer es una búsqueda de la centralidad que ha estado muy bien representada por la participación de Mariano Rajoy y Felipe González, que hicieron un primer año, que después han ido repitiendo la mayoría, Mariano Rajoy ha estado en todos, sobre la centralidad, donde un líder es presidente del gobierno de un partido de centro-derecha y otro de centro-izquierda, pues debaten y uno, después de estar una hora y media, casi pregunta, oiga, pero hay algo que no estén de acuerdo. Entonces uno llega, pero ¿cómo es posible si en el fondo está? Es esa búsqueda de la centralidad, respetando que yo tengo mi opinión, el otro tiene la suya, y que lo que vamos a buscar primero, oye, por menos, primero lo que estemos de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso es el elemento fundamental. Que hay enormes amenazas, están, sí, claro, el multilateralismo, pero bueno, y ya veremos, y a lo mejor la seguridad jurídica, yo creo que sí, pero... ¿Y Donald Trump? ¿Qué opinas? Bueno, pues genera una enorme incertidumbre y preocupación, pero claro, olvidemos que regímenes teocráticos en estos momentos hay unos cuantos, ¿eh?
Ya, pero si falla lo que ha sido hasta ahora el baluarte de la democracia... Creo que dentro de 3 años hay elecciones y yo creo que la democracia tiene eso de bueno, que cada periodo de tiempo hay elecciones y mientras eso funcione yo creo que es justo, eso es lo que tiene ¿Y Occidente. a ti te ha sorprendido la agresividad? Porque siempre decíamos, ¿no? Las campañas son de una manera, pero luego al final los presidentes se ciñen, pero parece que no. Vamos a ver cómo va, ¿no? Yo no quiero estar en el análisis político porque no es mi función, yo tengo que centrarme en el mío, pero hombre, claro que estamos preocupados todos y esperando cuál es la siguiente, ¿no? Pero no solo eso, es que yo me temo que las autocracias están creciendo por todos lados. Y repito, eso que llamamos populismos son autócratas. Es la cara amable de la autocracia, ¿no? Sí, Llaman, es un eufemismo como si fuera un tema menor, no. A veces llega al poder con tal y una vez que se tiene, pues... Sí, dábamos por sentado, aunque todos decíamos que Fukuyama se había equivocado con aquello del fin de la historia, todos estábamos de acuerdo en que parecía que la democracia liberal era la forma más lógica de organizar una sociedad y que existía cierto consenso universal, pero ahora ya no. Ese Piqué repetía primero que la historia siempre vuelve y también que la democracia no se defiende sola, ¿no? Ya. O sea que es un tema que hemos de tener muy en cuenta, ¿no? ¿Y Europa, el papel que juega en el mundo? Es que yo de política no sé nada. Hablo de ocurrencias como mucha otra gente, no soy el único, pero es que no soy un analista político. Europa tiene que ser competitiva. ¿Y por qué no tiene grandes tecnológicas Europa como tiene China o como tiene Estados Unidos? Yo no soy un especialista, pero hombre, el sentido común nos da porque no hay tampoco un mercado único. Quizá no haya la cultura esa empresarial, pero problemas de capital y también problemas de dimensión. Pero efectivamente hay ciertas actividades que o tienes dimensión o tienes posibilidad de escalar, pero eso es uno de los problemas. Ahora, ¿qué tiene Europa? Bueno, pues por ejemplo, hace unos días oía yo al vicepresidente del gobierno italiano, a Tajani, donde hablaba pues del tema del prestigio de los productos europeos, él hablaba de Italia calidad, de España calidad, yo recuerdo aquello de Galicia calidad, donde Europa tiene una reputación, unas marcas, él quiere trabajar seguramente, es una línea, pero pero hay que ser competitivo, o sea, si tú quieres ganar los partidos tienes que ser competitivo. Sí, en Europa... No te vale con jugar bien. Yeah. Tienes que ser. Y esa competitividad es donde ir al fondo. Pero una de las cosas es el mercado único. Es que tiene que ser un mercado único de verdad, porque cualquier empresa de esas puede escalar. O las tecnologías, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, que no soy un especialista, pero bueno, no me imaginaba yo una entrevista donde hablaba yo de... Pero Airbus es líder mundial, porque es un proyecto europeo global. Pues hay actividades donde tiene que haber competencia y hay que luchar contra los oligopolios, y hay sectores donde solo puedes triunfar si tienes una gran corporación, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hay que gestionar. Pero bueno, pensando en lo que hemos avanzado en los últimos años en Europa, yo creo que por ese camino vamos a ir. Y eso sí, simplificando la administración y haciéndola más eficiente y pasar pues a una declaración responsable, que decir, uno tampoco tiene que estar pedir permiso para todo. Hay una ley, yo la tengo que cumplir, el que no la cumple la paga, pero tampoco es aquello de que para una licencia tengo que estar pidiendo permiso, que me lo vean, que me le den el visto bueno. Digo, usted tiene que cumplir la normativa y si no la cumple, yo creo que habrá que ir en la declaración responsable en gran parte. Bueno, pues muchísimas gracias, Amancio. Lamento haberte forzado a hablar de temas internacionales, pero yo creo que has salido airoso del desafío. Y yo pienso que Europa tiene una cosa que no tiene nadie y que es el lugar donde quiere vivir todo el mundo. No, sin duda. Vamos a ver. Para mí, esto lo digo clarísimamente, para mí, 2 momentos de la humanidad es la Declaración de los Derechos Humanos. Los derechos los tienen las personas y nada más que las personas. No los tienen los colectivos, ni los tal, y mucho menos uno que hambre en nombre del bien común. Y el otro es el estado del bienestar, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, también para el turismo ha sido absolutamente fundamental, pero es donde
y la gente vulnerable está cubierta. Yo creo que esto es lo que no se puede en ningún caso perder, pero para mantenerlo habrá que tomar medidas y eso no puede ser para todo, tiene que ser para lo que ha sido creado y a lo mejor para ampliar algunas cosas más y por supuesto para proteger a los más vulnerables, pero para proteger a los más vulnerables, no para que todo el mundo tenga derecho a una paguita, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Amancio. Ha sido Pues no, es la primera entrevista que me meto así en terrenos de... muy bien, pero muy bien metido. Muchas gracias.